Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Es un privilegio de parte del Señor el que Él nos da el poder estar en este lugar para poder compartir con ustedes temas fundamentales desde una perspectiva bíblica y teológica, los cuales son de mucha utilidad para el desempeño de la iglesia contemporánea. Hoy, junto a mi hermano Eddie Osorio, estamos listos para poder compartir con ustedes. Hermano Eddie, buenas noches, buen día, buena tarde, no sé, ¿cómo está usted? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier horario donde ustedes nos estén viendo o escuchando. La verdad es que estamos muy contentos y pues qué, frescos, ¿no? Para empezar un nuevo capítulo de Diálogo de Fe y Salvación con un excelente tema, siguiendo en la temática que hemos traído, ¿no? Los últimos capítulos, siempre recordando, ¿no? El tema de la serie, riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea, hablando específicamente de la familia. Para mí es un enorme privilegio estar aquí, compartir escenario, hermano Carlitos, con usted. Amén. Importante, hermano Eddie, riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Así es. Y para poder entender muchas cosas, decíamos al principio que es clave que podamos entender, tener bien clara nuestra identidad, ¿no? Así es. Y hemos venido hablando acerca del matrimonio. Así es. ¿Qué el matrimonio es? ¿Por qué? Porque es uno de los agentes de mayor ataque que tiene dentro de la agenda globalista, dentro de toda esa influencia de ideología de género y el posmodernismo y modernidad líquida que hoy en día se nos avecinan, hermano Eddie. Así es. De entender qué es la familia. Exacto. Entender qué es el matrimonio, qué dice Dios al respecto. Y yo creo que es un inicio, y aquí lo planteamos en episodios pasados, ¿no? O sea, como que la familia, primero hablábamos de individuos, ¿no? O sea, como individuos, exacto, nosotros tenemos que entender nuestra identidad. Pero cuando nosotros como individuos entendamos nuestra identidad, la familia recuperará, si se puede decir así, de cierta forma, su identidad. Y hablábamos también fíjese que esto es algo bien curioso porque es como un efecto dominó, ¿va? O sea, una vez que el individuo, o sea, la persona individual entiende su identidad, su familia entiende la identidad. Claro. Y también familias que saben su identidad, o sea, que conocen su identidad, hacen una iglesia o forman una iglesia con identidad propia. El agente principal misional del Señor es la familia. Es la familia, definitivamente. Sí, así es. Y eso es importante entenderlo nosotros como iglesia, queridos hermanos. Por cierto, hermano Eddie, siempre nuestro guiño ahí a la situación actual del país. Semana turbulenta. Sí, una semana bastante crítica. Movimiento zurdo, hermano Eddie, ¿qué? Sí. Movilizándose. Sí. No, con esto no queremos decir ni querer venir con un tipo de justificación política o defensa hacia el gobierno actual, ¿no? Que entendemos que hay muchas falencias, lamentablemente, muchas cosas que discutir con relación al tema, pero lo que se ha venido planteando con relación a la agenda globalista es lo que nos interesa, hermano Eddie. Exacto. Y todas estas cosas, que por cierto, volvemos a repetir, todos estos problemas que el gobierno da, este sector, sí, globalista, lo aprovecha para poder iniciar a armar las revueltas. Así es. Y hoy un famoso hashtag que estuvo durante la semana, ¿no? Fuera el presidente. Así es. Y eso es pura influencia globalista con relación a las revueltas de colores para desestabilizar netamente el país y que pueda entrar, ¿sí?, esa agenda globalista directamente a gobernarnos, hermano. Recordemos que uno de los pilares de la agenda globalista es socavar la soberanía de los países. Exacto. El nacionalismo, el patriotismo, y esto lleva, o sea, y es muy importante lo que usted dijo al principio. No estamos en ningún momento justificando actitudes o actividades corruptas o movimientos ilícitos que se den en el gobierno, ¿verdad? Pero sí es necesario decir que estos movimientos son aprovechados estratégicamente
para, valga la redundancia, otros movimientos estratégicos. Exacto. Dentro de eso. De hecho, hoy en la semana, por ejemplo, vimos una noticia que trascendió y que la comentábamos con usted también acá, que se reunieron los de la sociedad civil, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es la sociedad civil? Si usted no sabía, usted que nos ve o que nos escucha, si usted no sabía, aquí en Guatemala, sociedad civil se le llama a los que técnicamente nos representan a nosotros como población, exacto, como pueblo, allá en el gobierno. Dígase, ONGs, un montón de organizaciones. Sectores, organizaciones. Sí, y le puedo decir yo, hermano Carlitos, que esto en su momento no tiene, le voy a decir así, ninguna relación. O sea, no sé qué porcentaje de la población tendrá relación con estas sociedades civiles. O sea, con estas organizaciones que se reúnen representando a la sociedad civil. Muy mínimo porcentaje. O sea, por lo menos aquí en Chiquimula, que es donde nosotros estamos, oriente del país, yo le puedo decir que no hay representación. No. De estas organizaciones no hay una representación activa y que se vea realmente un beneficio como es el que ellos están planteando. O sea, realmente solo se ve o escuchan discursos bonitos, pero realmente acciones. El movimiento globalista, queridos radioescuchas, queridos televidentes, el movimiento globalista en su máximo esplendor, sí, queriendo llegar al poder por la vía rápida, no por la vía de la democracia, sino por la vía del asalto al poder. Asalto al poder. ¿Para qué? Para imponer. Por cierto, vaya usted y entre al portal de la ONU en Guatemala y vea la agenda de desarrollo para el 2030 y vaya específicamente al punto 4 y punto 5, ¿sí? El empoderamiento de la mujer y la ideología de género, equidad de género. Y escuche el punto 4, pastor, y queridos hermanos, pilas y escuchen, ¿sí? La educación igualitaria, o sea, adoctrinar nuestros pueblos, adoctrinar nuestros niños con esa basura de ideología. Y no, pero tenemos que decirlo, pastor. Sí, definitivamente. Y yo creo que así como ellos son contundentes. Y por favor, ore por mí porque estoy entrando en la carne ahorita. Nosotros tenemos que ser contundentes. O sea, sí, no, definitivamente. Tenemos que decirlo. O sea, hay que decirlo. No nos podemos quedar a medias. Claro. No nos podemos quedar a medias. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros como en cierto momento miramos como pinceladas. No, eso está pasando en otros países, ¿no? Pero la realidad es que hay gente, y lo hemos dicho al principio de esta serie, lo decíamos. Sí, si usted quiere, vaya, busque los capítulos en los que iniciamos el tema de la definición de la agenda globalista. La definición de la agenda globalista. Y nos dábamos cuenta cómo hay gente, o sea, hay gente que está trabajando, o sea, gente que está en lugares estratégicos y que está poniendo todo su esfuerzo, como un dicho, ¿no? Poniendo toda la carne al asador, claro, para que estas iniciativas lleguen al Congreso, sean aprobadas. Hablábamos de diputados ya a favor de todo esto. O sea, es como un universo, claro, que está avanzando y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Vaya, investigue, infórmese. Exacto. Sí, informémonos, queridos hermanos. Es importante que como pueblo de Dios tengamos bien claras las cosas. Exacto, entender los tiempos. Entender los tiempos y estar pilas. Y uno de los principios para estar pilas es proteja su casa. Así es. Proteja. Entendamos cuál es el principio importante creacional para la familia, para aprender tanto a debatir y de igual forma para aprender pues a cuidarnos, hermano, y para enseñar a nuestros hijos qué es lo que la Biblia dice al respecto. O sea, son cosas que van de la mano, ¿va? Excelente. O sea, pero bien, ya nos estamos por ahí metiendo un poquito en esto y el tiempo va pasando. Este fue el momento coyuntura nacional. Sí. Hay que ponerle nombre. Eso dice pastor, la cápsula política. Sí, a veces nos jalan las orejas. Por cierto, pastor, tenemos que decir claro esto. La iglesia está llamada a hablar de política. Claro. Es que aquí, bueno, no es el tema hoy, ¿verdad? Pero es que el problema es que el concepto política como tal, querer ensuciarlo con el sistema político. Exacto. No tenemos que confundir esto. Sí. Una cosa es la política como tal, como la política como ciencia, como concepto, como ciencia. La ciencia de gobernar. Exacto. Y otra cosa es el sistema político. Exacto, que es corrupto. Que vivimos en nuestro país. Pero la iglesia está llamada a entender esto. Sí.
Y tenemos que hablarlo. Definitivamente no podemos entregar, y yo creo que fue un tema que en su momento lo abordamos con usted entre semana. Claro. No podemos nosotros, hermanos, entregar. Bueno, técnicamente ya lo hicimos. Sí, lamentablemente. Pero la iglesia no tendría que entregar el gobierno en manos de gente corrupta. Juan Calvino decía esto, Pastor Eddie. Pero lo que hicimos fue separarnos, ¿no? Nosotros no podemos entrar ahí. Juan Calvino decía, ¿cómo es posible que entreguemos los gobiernos en manos de los impíos? Exacto. Es que ahí es donde estamos llamados a accionar como iglesia. Pero la iglesia debe estar en la esfera de todos. Bueno, el tema no es ese. La producción nos va a pegar una jaladita de orejas por ahí. Bien, queridos hermanos, pero antes de continuar y entrar de lleno al tema que tenemos para hoy, el cual es un muy buen tema, así algo turbulento también. También o como decía por ahí, ¿cómo se llama aquel? Félix Aquino. Ajá. Picante pero edificante, ¿verdad? Exacto. Término bajo sospecha. Cuando la Biblia dice que el varón es la cabeza, pastor, ¿qué está diciendo la Biblia? Exacto. Y cuando la Biblia dice que la mujer debe sujetarse, así que las hermanas hoy hermanas, pilas. No, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Sí, porque bueno, es un buen punto. Luego introduciremos el tema, que está interesante. Hay un canto muy bonito hoy. Así es. Nos acompañan los hermanos Ortiz, hermano los hermanos Alex Ortiz y Santiago Benavides, con un grupo ahí de jóvenes, más que todo, que mueven el movimiento GEU, hermano, Así es. A nivel latinoamericano. Grupo evangélico universitario. Exactamente. Y con un bonito canto en compañía de los hermanos Santiago Benavides. Así que escuchemos y veamos esta bendecida alabanza. Va pasando el tiempo que vivimos, basta parpadear para entender que de verdad algo se ha ido. Cada vez más seria la nostalgia viene a preguntar y a reclamar con qué voz restos de infancia. Va pasando el rostro de la gente, todo sigue igual y sin embargo todo está tan diferente. Sigue estando ahí la carretera, pero hay que decir que el solo verla no es igual a recorrerla. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, caen las hojas como anticipando que vendrá la hora. Va pasando el tiempo y sigue latiendo este corazón, ya hacíamos muerto. Va pasando el tiempo y sigue la espera de los que quedaron tirados afuera. Igual que ayer de ideología, se quiere acusar lo que no es más que preguntar por la comida. Pasando el tiempo, pasando el tiempo y aquí continuamos. Las mismas preguntas mueven nuestros labios
Va pasando el tiempo y ofrece el olvido como escapatoria de nuestro destino. Y entre más avanza, más se hace evidente que solo Dios puede cambiar nuestra suerte. Va pasando el tiempo, pero hay esperanza. Mi América India, mi tierra soñada. Va pasando el tiempo y aunque no parezca, sin duda vendrán cantos de cosecha. Va pasando el tiempo como un aguacero y nos va quedando la fe en el madero. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Pasando el tiempo. Bien, queridos hermanos, nuevamente estamos listos después de ver este canto bonito. Va pasando el tiempo, hermano. Así es. No es lo mismo ver las calles que recorrerlas, dice por ahí. Muy buen canto de Santiago. Claro. Y de Alex en este caso y todos los jóvenes que ahí vemos. Muy interesante y la verdad es que la música de Santiago siempre nos edifica. Hoy un texto que viene a mi mente para poder tal vez resumir este asunto. Hermano Eddie, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo creo que en toda época del año, en toda época de nuestra vida, lo más sabio que podemos hacer es que el tiempo pase con el Señor. Exacto. Es lo mejor. Es lo mejor. Vamos a poder ver la vida de una manera distinta. Exacto. Así que ánimo. Pero, como hermano el Eddie, Señor la ve. términos bajo sospecha. Así es. Cabeza, autoridad y sujeción. Sujeción, sometimiento. Así es, sometimiento. Base bíblica, pastor, por favor. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios, un pasaje muy conocido para hablar de estos temas que en un momento pues, se pueden volver polémicos. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. En adelante, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también las mujeres deben así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bonito pasaje, hermano Eddie. Yo creo que resume bastante lo que hoy vamos a hablar, porque hoy sí vamos a hablar bastante acerca de eso. Pero podemos decir que ha sido malinterpretado. Sí. Yo creo que los y términos... de hecho, ese es el motivo de tener el programa hoy, el tema. El motivo términos bajo sospecha. ¿Por qué? Porque de hecho una de las partes más criticadas, digamos, por la agenda no cristiana, ¿sí? O sea, por las personas, por el mundo, vamos a decirlo así. Una de las partes más controversiales que critican es esto, el por qué el marido es cabeza, por qué la mujer se tiene que someter, por qué el hombre tiene autoridad sobre o en la familia, en la casa. Exacto. El punto es que, como usted decía, se ha malinterpretado y muchas veces nos hemos alejado de los parámetros bíblicos y de lo que en verdad estas palabras significan. Exacto, hermano. Y es importante definir cada uno de esos términos y es lo que vamos a tratar de hacer durante este tiempo, de poder definir. Por lo tanto, no queremos dejar pasar la oportunidad de cortar cierto grado de sospecha que parece en cada uno de estos términos, hermano Eddie. Es importante
mencionar esta parte. Ahora, estos términos, los cuales tienen gran contenido bíblico, como ya dijimos, es con base en la Biblia, ¿no? Que vamos a plantear eso. ¿Por qué plantearlo? Porque es importante que entendamos nuestros roles, nuestro funcionamiento. Y es que también es el diseño funcional. Muchas veces hemos hablado aquí en el programa, ¿sí? O sea, la forma en que la familia funciona es bajo el diseño creacional de Dios, ¿sí? Y en su momento hay roles, podríamos decir, o comisiones específicas dadas a cada uno de los miembros de la familia, dígase hombre y mujer. Exacto. O sea, los dos cónyuges, ¿no? Exacto. Entonces, cuando nos separamos nosotros de ese modelo bíblico, es cuando vienen problemas. Y es cuando se dan muchas veces las malas interpretaciones. Las malas interpretaciones. Pero bien, hermano Eddie, es importante observar, por ejemplo, si nos referimos al concepto de autoridad y a las responsabilidades que en el matrimonio Dios le dio al hombre de ser cabeza, mire, ¿sí? Y a la mujer de sujetarse, tenemos que comenzar por definir la palabra autoridad. Ahí está. El Señor le dio al hombre el rol de ser cabeza. Exacto. Pero, y tener esa autoridad. Ahora, ¿pero qué es lo que significa verdaderamente este asunto? Exacto. Porque fíjese que, y de verdad, el autor que citamos es Juan Varela, ¿no? Él lo cita en su libro muchas veces, la autoridad. Y yo creo que esto es algo muy conocido. Muy conocido hoy en día en nuestro medio, es muy conocido. Solemos casi siempre confundir la autoridad con autoritarismo. Exacto. ¿Sí? O sea, la autoridad no es fuerza. Amén. ¿Nos puede exponer un poquito eso, hermano? Exacto. Y me llama la atención de lo de Santiago, perdón, lo de Juan. Ya se me está cruzando lo del canto aquí ahorita. Pero empezamos por definir la palabra autoridad. ¿Sí? Comenzar diciendo que autoridad no es imposición. De esa forma sería autoritarismo. Cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de ejercer o de sujetar por la fuerza, que muchas veces se confunde esto. Ahora, entonces, ni tampoco la autoridad implica estar en un plano de superioridad o distinción sobre los demás. Bueno, entonces, ¿qué significa autoridad? Porque muchas veces eso es lo que entendemos por autoridad. Exacto. Y mire lo que viene a continuación. El término autoridad se deriva del verbo latino augere, ¿sí? Que quiere decir ayudar a crecer. Interesante. Mire, no sé qué porcentaje de la población... Entremos aquí porque aquí está buena la cosa. No sé qué porcentaje de la población sabe, o no sé si usted, hombre, esposo, abuelo, cualquier rol que usted tenga, o cualquier responsabilidad que usted desempeñe en su familia, yo no sé si usted sabía de verdad que la autoridad es ayudar a crecer. ¿Cómo se entiende hoy en día? Aquí el que manda soy yo. Exacto. Yo soy el hombre de la casa. Y sobre mi palabra, ninguna. Exacto. Ahora, qué interesante es observar, hermano Eddie, que para que el hombre, en cierta forma, pueda llegar a tener esa autoridad, implica servicio. Me encanta cómo el profesor Guillermo Taylor lo define en su libro Familias Auténticamente Cristianas, en donde plantea que cómo el hombre se gana la autoridad sirviendo, bendiciendo, ayudando a su familia. O sea, que por decir, el tema de ser cabeza, y ojo que Pablo utiliza en el texto que usted leyó, ¿sí? En la comparación de Cristo y la iglesia, dice al final, ¿no? Ahora la pregunta es esta: ¿cómo Cristo se ganó la exaltación? Filipenses capítulo 2 de 5 al 11. ¿Cómo se lo ganó Cristo su exaltación? Humillándose. Exacto. O sea que el principio del reino, para poder ser cabeza, implica humillación. Y fíjese pues, acá hay algo bien interesante. Muchas veces entendemos el concepto de autoridad y cabeza como un privilegio. Mire, Sí. Más que una responsabilidad. Ahí está. Y pienso que es una responsabilidad seria. Exacto. Sí. O sea, estamos hablando de algo grueso, sinceramente. No, o sea, es que ahora entiendo por qué tenemos tanto problema. Sí. Y fíjese que a mí el punto, la cita del doctor Guillermo Taylor. Sí, yo creo que el libro La Familia Auténticamente Cristiana es uno de los libros que más ha bendecido recomendadísimo. mi vida. Ajá. Sí, recomendadísimo Que ustedes puedan buscarlo y puedan leerlo, puedan comprarlo. Y él hace énfasis en eso, o sea, cómo el marido se gana esa autoridad en la casa. O sea, me encanta, y hay una parte en donde el doctor Guillermo Taylor dice, ¿por qué los hijos y la mujer tienen que sujetarse al marido?
Porque aman estar bajo su Porque autoridad. quieren. Exacto. Qué bonito ese punto. O sea, aman estar bajo su autoridad. O sea, no el marido. Yo pienso, y este es un criterio personal, una conclusión que saco del libro. Ajá, ajá. Cuando la autoridad está a discusión en la casa, ya hay problema. Exacto. Ahí está el detalle. O sea, la autoridad no tiene nada que ver con poner la bota en la nuca. Exacto. Buen término En lenguaje coloquial chiquimulteco, ¿no? No tiene que ver con eso. Significa que, mire, hermano, ahí venía en mi mente la trascendencia que puede llegar a tener esa autoridad, el impacto que puede llegar a tener una correcta autoridad en la casa. Así es. Un Ayudar a crecer. Ayudar a crecer. Un impacto en cuanto a los momentos difíciles de los hijos. Hablemos de etapas de la vida. Sí, en donde por lo regular siempre la famosa etapa de la adolescencia, ¿no? donde los hijos deciden pues, volar, Así ¿no? es, irse. Y muchas veces los hijos, cuando se crían y cuando se desempeña el verdadero rol autoritario bíblicamente, como decía usted, nuestros hijos van a preferir nuestro seno familiar antes que otra opción en el mundo. Exacto. O sea que, hermano, hoy estamos hablando de ayudar a crecer, estamos hablando de servicio. Así es. Autoridad es servicio. Exacto. Es alguien que sirve. Además, la palabra autoridad también tiene una fuerte referencia, dice, con la palabra autor. Oh. Y un autor lo que hace, dice, es exponer, no imponer. Exacto. ¿Sí? O sea, exponer. Y mire, es que el modelo bíblico, hermano Carlitos, no miente. Mire qué interesante lo que dice Juan Varela. Es decir, que convence por exposición de argumentos y no por imposición de los mismos. Exacto, era lo que les o sea decía. que, por poner, tomamos un ejemplo así, claro, un ejemplo tal vez así práctico, hermano Eddie, con relación a los hijos. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde nuestros hijos, los padres sufren con los hijos 14, 15 años y todo este asunto. Todos los conceptos de la vida no se imponen, se exponen. Exacto. Y en la exposición es donde el hijo debe tener ese entendimiento. Recordemos que también nosotros como seres humanos aprendemos por medio de patrones. O sea, nuestros hijos van a aprender más viendo que escuchándonos. ¿Sí? O sea, ¿qué la vida? estadística de Visión para Vivir, hermano, el pastor Carlos Azueta, que del 100% del aprendizaje de los niños, ¿sí? Toda la sermonía que le damos todo el tiempo Y mire que es el 10% de su aprendizaje. imagínese. Y el 90% Es lo que ven. ejemplo. El Sí, ejemplo, claro, el lo que modelo. ven. Modelo. Es el modelo, lo que estamos modelando. 90-10. O sea, que en otras palabras, casi que bueno, definitivamente tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar con nuestros hijos y todo eso, pero tiene muy poca importancia eso comparado con lo que estamos modelando. Muéstrelo. ¿Sí? Enséñelo. Sea autoritario. No, sea autoritario sería, ¿verdad? No, autoritario sería lo contrario. Yéndolos al si extremo. tenga autoridad. Tenga autoridad. No autoritario. Autoridad. Vamos a pedir a producción que edite eso ahí. No. Ahora, autoridad. Exacto. Servicio, pastor. Así es. En la Biblia y aplicado al contexto del matrimonio, la autoridad del hombre como cabeza implica un principio de responsabilidad a la hora de proteger y suplir las necesidades de su pareja y de la familia. Mire qué interesante. Protección. Exacto. Y ¿sí? provisión. Protección y provisión. También hay que hablar de un principio de liderazgo, entendido como la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, dado que por naturaleza los hombres desarrollan más la parte del cerebro que trabaja con lo lógico, lo racional, lo práctico, los proyectos, la exploración. Interesante ver ese argumento. Ahora, y en este caso también es necesario hacer énfasis en las habilidades, podríamos decir, o ¿cómo podríamos decir esta parte? O destrezas. Roles. Destrezas que la mujer tiene, porque así como la parte del cerebro del hombre desarrolla más lo lógico, eso de lo de tomar decisiones, las mujeres también desarrollan otras cosas que el hombre no tiene. Por eso se recuerda tuvimos un episodio, ¿no? Sí, complementarios. Sí. O sea, que nosotros somos complementarios. Exacto. ¿sí? Porque la mujer, de cierta forma, nosotros aportamos cosas en la familia que una mujer no puede aportar, pero también ellas aportan cosas que tampoco nosotros podemos aportar como hombres. Yo creo, hermano Eddie, que por lo regular siempre el error que se ha cometido, creo yo, es de ver una escala, ¿no? En el orden familiar. Y tratar como poner a pelear hombres y mujeres. Ese es un error. Y es lo que está pasando ahorita mismo. Es lo que quiere hacer, por ejemplo, la ideología de género tiene como objetivo eso. Exacto. Y antes lo mencionábamos, o sea, ahorita están de moda los famosos términos heteropatriarcado, patriarcado, homofobia, feminismo radical.
todo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Están tratando de ponernos en contra. Están Lucha de sexo. Ya no es lucha de clases. Exacto. No es lucha de sexo. Exacto. Entonces no somos contrarios, somos complementarios. Exacto. Una unión perfecta. Bueno. Buenísimo punto. Pero, cápsula del día, hermano Así Eddie. es. Vamos a nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio. Hoy él nos tiene un tema muy, muy bueno. Así que, adelante, hermano Eddie. Bien, hermanos y amigos, hoy estamos en nuestra cápsula del día, aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Recuerden que siempre tenemos un momento ahí, aproximadamente medio programa, que a veces nos pasamos, ¿verdad? Pero para ver algún tema, algún punto importante, alguna estadística, alguna pincelada ahí referente al tema que estamos viendo, o algún tema pues que esté desconectado también del tema general que hoy nos ocupa. Sin embargo, el tema que hoy traemos en la cápsula del día, sí creo que está muy conectado con lo que estamos viendo. ¿De qué queremos hablar hoy en la cápsula del día? Violencia intrafamiliar, ¿sí? Yo no sé si usted sabía, pero aproximadamente desde el 13 de marzo, que fue cuando se detectó en Guatemala el primer caso de coronavirus, las llamadas por violencia intrafamiliar aproximadamente fueron de 30 llamadas diarias, ¿sí? 30 llamadas diarias. ¿Y cómo por qué estamos hablando de todo esto? Porque esto, de cierta forma, la violencia intrafamiliar se da cuando nosotros no entendemos los términos que estamos abordando en el tema general. Sometimiento, cabeza, autoridad. O sea, muchas veces el hombre, en este caso, abusa de esa autoridad. Abusa de esa responsabilidad de ser cabeza. Y muchas veces también vemos por la otra parte, porque ambos somos responsables definitivamente, que no entendemos los términos, ¿sí? Tampoco muchas veces la mujer entiende lo que en sí significa someterse, que es lo que vamos a hablar más adelante acá. Entonces, pero imagínese usted, en el contexto nacional, aproximadamente, ¿sí? 30 llamadas diarias por violencia intrafamiliar. Lucrecia Cáceres, del Ministerio Público, da esta estadística, y creo que es un poco alarmante. ¿Por qué? Porque en las mujeres que están experimentando o personas que están experimentando, vale mencionar que la mayoría de personas que experimentan violencia intrafamiliar son mujeres y niños pequeños. Hay algunos casos esporádicos de hombres que también sufren violencia intrafamiliar, pero la mayoría son mujeres y niños. Entonces hay una pérdida de identidad en el hombre, ¿sí? Hay una pérdida de identidad de la masculinidad. Muchos de nosotros no sabemos qué es la masculinidad bíblica. Mucha de la gente no sabe cuál es su rol en la familia, como padre, como progenitor, no estamos llamados como hombres solo a engendrar hijos, sino a ser responsables, a proteger, a llevar provisión, ¿sí? Y dígase esto no solo material y físicamente, sino también espiritualmente, ¿sí? Entonces quiero lanzarles una pregunta para que ustedes la mediten, y con esto vamos a terminar nuestra cápsula del día hoy. ¿Qué papel juega la iglesia en todo esto, en la tarea que nosotros tenemos como iglesia de educar, podríamos decir? Porque sabe, aún en nuestras iglesias se dan casos de violencia intrafamiliar. Muchas veces se cree que la violencia intrafamiliar solo se da en contextos rurales, pero también se da en contextos urbanos, e incluso también se da en contextos de iglesia, ¿sí? Incluso vemos en algunos casos muchos líderes cristianos tolerando la violencia intrafamiliar, ¿sí? Cuando es algo sumamente grave, que fractura la familia, que hace daño a todas las personas que son parte de este círculo, podríamos decir un círculo tóxico, ¿sí? Violencia intrafamiliar. Así que les dejo ahí el reto. ¿Qué podríamos hacer nosotros como iglesia? ¿Cómo podríamos educar nosotros las familias? ¿Cómo podríamos capacitar a padres para enfrentar este flagelo que tanto daño nos está haciendo como guatemaltecos, como sociedad guatemalteca? Esta fue nuestra cápsula del día, aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bien, nuevamente en el set principal, hermanos, ahí nuestro hermano Eddie en la cápsula del día. Interesante. Hermano Eddie, respondo su pregunta. Quiero ser partícipe de la cápsula del día. Yo creo que
uno de los principales objetivos como iglesia debe ser enseñar que el problema no es el modelo bíblico. Exacto. El problema es el hombre. Exacto. El humano. Ahora, termino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Así como enseñar esa parte, creo que enseñar correctamente cuáles son los roles que tenemos, tanto varón y hembra en el modelo bíblico. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo lo que hace, y de hecho lo que están haciendo ahorita es agarrar como esa parte, ¿no? Uh-huh. Esa parte de gente, le voy a decir así, incluso de cristianos, que no han entendido el verdadero modelo bíblico. Exacto. ¿Sí? Y se agarran de esa parte para decir que el modelo bíblico no funciona. Exacto. ¿Sí? Es la acusación de la ideología de género y todo este sector del feminismo, el decir que el heteropatriarcado fracasó y que el problema de la violencia que usted mencionaba es el heteropatriarcado. Exacto. No, el problema es el hombre. Y aunque usted le ponga el sistema que le ponga, si no, veamos aún en los países en donde, por ejemplo, hermano, ha sido legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? No ha bajado la violencia. Exacto. En países en donde el aborto ha sido oficializado, no ha bajado los femicidios. Exacto. Y hay incluso datos y estadísticas, indicadores que dicen que la mayoría de personas de este círculo LGBT, que sufren violencia intrafamiliar o que sufren violencia, homofobia o algunas de esas fobias que ellos señalan, son provocados por el mismo círculo. O sea, es gente del mismo círculo. Incluso aquí en Guatemala se dio un caso de que no vamos a mencionar nombres por ética, pero se dio un caso de que el dueño de un periódico muy, muy renombrado aquí en Guatemala, que ahora creo que ya no existe, pero el dueño de un periódico digital que se decía, usted entraba a su perfil en Twitter, en Facebook, las palabras que a él lo describían era feminista, ¿sí? Pro aborto. O sea, andaba en el movimiento, pero ¿sabe? Salieron un montón de denuncias a decir que el hombre cometía violaciones, aprovechaba su lugar de autoridad, su influencia para también cometer violencia o acoso sexual. Entonces, este círculo no es la solución, es lo que queremos decir. Exacto. ¿Sí? El problema, bueno, tenemos que decirlo. El Evangelio del Señor es la solución. Sí. Cristo Jesús. Exacto. El modelo bíblico es funcional. Amén. ¿Sí? A miles de años de su creación, el modelo bíblico sigue siendo funcional. Así que tenemos que volver ahí. Sigue siendo. Necesitamos sostener el modelo bíblico. Así es. Vamos al siguiente término, hermano Eddie. El siguiente término, el cual tiene que ver con sujeción o sujetarse. Así es. Sí, que es lo que... Un término bastante confundido. Interesante el punto. Ahora, tiene que ver con el hecho de que la mujer, escuche qué lindo esto, apoye y refuerce a su marido. Mire qué interesante. El sujetarse y sujeción tiene que ver con que la mujer apoye y refuerce a su marido. Modelo bíblico, modelo Génesis. Mire, pues muy lejos de significar servillismo o vasallaje. O sea, como que dice que una humillación de la mujer, ¿verdad, hermano? Para que se someta al hombre netamente. No es eso. Implica que la mujer posee la capacidad para anular o valorar a su marido, para animarlo a que asuma su papel de cabeza, para ayudar a que se convierta en una triste caricatura de lo que es ser hombre, pero de igual forma para también ayudarlo a que pueda ejercer su rol como padre. Ahora viene a mi mente creo que es uno de los problemas más críticos que se da en este punto. Muchas veces se ha entendido el término sujetarse o sujeción como que el utilitarismo es, el utilitarismo, o sea, de que yo caigo en el extremo, podríamos decir, de utilizar a mi mujer solo para ciertas cosas que a mí me causan placer, podría ser, o de las cosas que yo quiero. O sea, caigo en la utilización. O sea, para mí muchas veces, estoy hablando de la postura del utilitarismo, que muchas veces es la que toma auge en estos tiempos. Muchas veces la mujer es un instrumento, muchas veces.
Entonces, Y por ese es el problema. Y es el problema, cuando caemos en el servilismo, como usted dijo. O sea, ¿por qué? Exactamente. Porque tenemos a alguien que una sirvienta o algo ahí en la... Yo me casé con vos para que me sirvas, no para que... No, o sea, eso no es así. O sea, ¿de qué entonces... ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de sujeción? Usted decía algo muy Sí, importante ahí. y podemos Ahora, repetirlo, hermano. Tiene que Ajá. ver con el hecho de que la mujer apoye y refuerce a su marido. Apoyo y refuerzo. Ahora, usted decía algo muy importante. También esta parte de sujetarse tiene que ver con que la mujer tiene que ayudar al marido a hacer la cabeza. Exacto. Ahora, mire, pues aquí hay algo muy interesante que quiero que analicemos juntos. ¿Qué pasa cuando un marido no es cabeza? Ahora, la postura aquí es, vamos a poner dos lados del problema. El lado número uno sería que la mujer sea la cabeza. El lado número dos, que la mujer ayude al hombre a ser la cabeza. O sea, ¿cómo equilibramos eso ahí? Porque yo creo que en muchos casos se ve el primer lado, ¿no? En la crisis de la masculinidad. Exacto. Sí, cuando el hombre pues no ejerce su papel. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que voy. El problema es que entonces en la gran mayoría de casos la mujer aprovecha para. Pero Así es. cuando debería ser la actitud de ayudar a su esposo a encauzar. A recuperar. Exactamente. Ahora, es interesante porque muchas veces lo que se ve es el otro lado. ¿Sí? O sea, la mujer toma la batuta y se convierte como en cabeza, ¿no? Exacto. Entonces, cuando lo que tendría que hacer en todo momento sería ayudar al hombre a recuperar el puesto de autoridad que le ha sido encomendado, comisionado por Dios. Y bajo ese punto, hermano, me dicen donde puede la pareja entender, ¿no? Cuál es cada uno de sus roles, situando a ambos a un plano de igualdad donde hay distintas funciones o responsabilidades. Al hombre Dios le pide ser cabeza y a la mujer sujetarse. Exacto. Ahora es importante entender, al hombre le pide amar a su mujer y a esta le pide respetar a su marido en Efesios 5:21, lo Así que es. leímos ya en la escritura, ¿no? Ahora, la palabra lanza el principio rector para ambos cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Exacto. ¿Cómo así someteos unos a otros? Yo lo podemos traducir en la nueva versión chiquimulteca, hermano Eddie, ¿sí? Ocupen sus roles cada uno, ¿sí? Y sírvanse. Responsablemente. Sí. ¿Por qué? Porque si el hombre toma su rol de autoridad desde la perspectiva planteada como definición, que es un servicio, ¿sí? O sea que el hombre sirve a su esposa para ganar su autoridad y su esposa, ¿sí? Sirve, ocupa su rol para poder... El sujetarse implica que utilizar su rol para ayudar a su esposo. Mire qué bonito. O sea, el hombre no tendría en ningún momento por qué pelear la sujeción de la mujer. Ahora, para ir terminando con este punto de la sujeción, y es que fíjese pues, esto es bien interesante. La idea del sometimiento al final debe ser entendida como el derecho que la pareja se otorga a sí misma de rendirse cuentas, cada uno desde su propio plano de función y responsabilidad. Lo que usted acaba de mencionar. Exacto. O sea, esta es una excelente definición y es el patrón bíblico, ¿sí? Solo que muchas veces estos términos, como el tema de hoy, han sido puestos bajo sospecha, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces no los hemos entendido bien, como debe ser. Exacto. Hace poquito se hacía viral por ahí un video, hermano Eddie, de un predicador el cual le dice, ustedes mujeres cállense, de lo que si usted habla es pecado, algo así. Sí. No ese es el punto. Sí. La esposa está llamada a ayudar a su esposo. Como usted tiene que hablar, tiene que hablar. Sí. Tiene que ayudarlo. Exacto. Y el esposo tiene que... Ninguno de los hombres somos Dios. No, sí. O sea, nos equivocamos y en algún momento también nuestras esposas pues nos pueden ayudar. Ese es el ¿no? propósito. Igual, objetivo. es ayudarnos mutuamente. Me encanta esa parte de rendirnos cuentas. O sea que el responsabilidad. modelo bíblico es precioso, hermano. Sí. Está bien, bien diseñado. Lástima que debido al pecado y a nuestra responsabilidad. El problema es el hombre. Se ha distorsionado. El problema es el hombre. No el modelo. No el modelo. Exacto. Por eso como iglesia estamos llamados a entender el modelo, a practicar el modelo. Así es. Y enseñar el modelo a nuestros hijos y a las generaciones que se nos vienen, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es un desafío grande la transmisión de la palabra de Dios a nuestra familia. Así es. Y lo vamos a poder hacer de una manera correcta a través de entender los roles. Así es. Hermano Eddie. Vamos al último término, hermano Eddie. ¿Cabeza? El último, cabeza. En cuanto a cabeza, el término no implica imponerse ni ejercer mando sobre la mujer,
Aunque, por desgracia, para una parte importante de la cristiandad haya sido así por muchos años. Lamentablemente. Es lo que estábamos hablando. Aún en la iglesia ha permeado muchas veces esta equivocación del entendimiento de estos términos. Sí, el propio Jesús demostró que él era la cabeza de la iglesia, lavándole los pies a sus discípulos. Ahí está. Aquí es donde hay cosas. Ahí está, cosa. Fíjese, o sea, ¿cómo se ganó el Señor? Es que mire, pues es que el modelo de autoridad que Jesús nos deja, para mí eso es un modelo de autoridad, un modelo de cabeza. Y el modelo que funciona. O sea, pero hermano Carlitos, o sea, muchas veces el modelo de Jesús está lejísimo. Contracorriente. O sea, el modelo de Jesús Contracorriente, está hermano. lejísimo Sí. de lo que muchas veces se practica. Exacto, ¿Sí? definitivamente. Ahora, la cabeza de la iglesia lavándole los pies a la iglesia. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor. ¿Cómo va a hacer eso, va? Si no te lo hago, tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro, verdad? Señor, báñame entonces, ¿verdad? Cabal. O sea, qué interesante esa parte, hermano. Sí. Y creo que es una de las partes más importantes de ver esto. O sea, no implica imponer ni ejercer mando. Gran mensaje para nosotros los varones, hermano. Exacto. Salimos hoy desafiados. Ahora, mire, pues para ir terminando con esto, porque ya se nos está acabando el tiempo. En Efesios 5, que están viendo la lectura que leímos, se nos pide que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el ejemplo. Una pregunta retórica. A ver. ¿Qué mujer no desearía estar sujeta a un marido así? A alguien que la ama, escuche, como Cristo amó a la iglesia, estando dispuesto a sacrificarse y a morir por ella. Misericordia. El problema es que no hemos entendido desde el principio del término. Hermano Eddie, ¿cómo vuelve a la palestra el tema de la consejería prematrimonial, verdad? Sí, definitivamente. Es un tema cumbre. Mire, esencial. yo creo que sería una aplicación final, fíjese. No final de la temática de hoy, sino que una de las conclusiones. Así es. Pastores que nos escuchan, que nos ven. Pilas con los que se van a casar. Tenemos que actuar. Mire, querida joven, yo siempre hago esto, pastor, porque cuando veo un jovencito con ganas de casarse, digo yo, pilas, entendé. ¿Y cómo viene ahora, hermano Eddie, a tomar auge, entender el modelo bíblico, el por qué la Escritura pues manda al joven creyente a casarse con personas de la fe? Exacto. Creyentes. No hacer labor misionera en el noviazgo, ¿verdad, hermano? Exacto. No. Así que mire, ¿por qué un no creyente no entiende esto, hermano? Y creo que debemos de ser conscientes, fíjense. O sea, sí debemos de ser conscientes en cuanto a esto. Un bajo porcentaje, muy bajo porcentaje de nuestras iglesias cuentan con consejería prematrimonial. No existe tal cosa. En muchas iglesias no existe, no se menciona, no se sabe qué es. ¿Sí? O sea, y muchos de nosotros vamos al matrimonio así, sin saber qué es, sin saber el modelo bíblico. O sea, hermano Eddie, ya concluyendo, porque el tiempo ha llegado ya a su final. Así es. El modelo bíblico es exactamente adecuado para un desarrollo correcto y bendecido de la humanidad. Totalmente. El modelo no es el problema. La familia y el matrimonio no es el problema. Exacto. El problema es el humano. Yo creo que la frase que resume todo lo que hemos hablado es: el problema está en el hombre. El problema está en el hombre. Ajá. Y cuando hablamos del hombre nos referimos a toda la humanidad. O sea, el problema está en el pecado del hombre y no en el modelo. ¿Y por qué refutar esta parte? Porque todos los frentes ideológicos pro agenda globalista retratan y señalan al modelo bíblico como el problema. Exacto, el heteropatriarcado, ¿no? O sea, lo que hemos hablado. Y muchas veces existe, ¿qué es la vez pasada explicábamos esto del heteropatriarcado, el patriarcado, de que siempre se tiene esa cultura de sospecha frente al hombre. O sea, si algo muchas veces no funciona, siempre se tiene esa cultura de sospecha. Por eso, el famoso término que se hizo viral en estos últimos tiempos, ¿no? El heteropatriarcado. Exacto. ¿Sí? Pero el modelo bíblico no es el problema. El modelo bíblico es y será funcional. Diseñado para lo correcto, lo Exacto. adecuado, lo mejor para nosotros como humanos. Es el diseño creacional. Desde cualquier perspectiva. Exacto. Desde cualquier perspectiva. El modelo bíblico es mejor. Sí es. Es que es indiscutible, hombre. Es que esto debería ser indiscutible. No deberíamos discutirlo hoy en día. Totalmente.
Para ir concluyendo, creo que para nosotros es un privilegio hablar de estos temas, hermano Sí, Carlitos. no, gracias a ti queremos también. motivarlos. Queremos motivar a todos ustedes, a los que nos estén viendo, escuchando, a que podamos tomar en cuenta esto en nuestras iglesias, a tener, de cierta forma, no sé, programas, ¿no? En donde la familia juegue un papel central, en donde podamos capacitar a padres, por ejemplo. Escuela para padres. Exacto, tener una escuela para padres, tener consejería, entrenar a padres que van a recibir a sus primeros hijos o a su primer hijo. O sea, hay tanto que hacer en el tema de las familias, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos que actuar. O sea, Llamados. tenemos que poner iniciativas en la mesa que sumen a las familias y a la sociedad de hoy. Entender qué es lo que la Biblia realmente dice, hombre. Exacto. Es la clave, queridos hermanos. Pastores, entendamos lo que la Biblia dice. Sí, tenemos que... hoy en día creo que demanda, hermano Eddie. Sí. Demanda Entonces, que el cuerpo pastoral ya no solamente... Es obligatorio. Mira lo que voy a decir, mira lo que voy a decir. Puede sonar a herejía. Ya no solamente podemos predicar de saqueo. Sí es. Ya no solamente podemos hablar de Salmo 23. Sí. Y no estoy menospreciando la escritura, sino que muchas veces nos vamos a lo fácil. Exacto. El pastor debe informarse hoy en día, hermano Eddie. Pienso que la tarea que tenemos es de actualizarnos y de en base a ese conocimiento que podemos tener de los tiempos y actuar, ¿no? Refutar. O sea, contextualizar la palabra, creo que es la clave, ¿no? Exactamente. Contextualizar Entonces, la Biblia. querida audiencia, gracias por su atención. Así es. Hermano Eddie, palabras finales. Un privilegio abordar este tema con usted, hermano Carlitos, y con todos ustedes. Cada programa aprendemos nosotros un montón, ¿sí? Y pues esperamos de que para ustedes haya sido de bendición. Les esperamos el próximo capítulo, aquí siempre. Hoy sí va a haber sorpresa confirmada. Uy, Para el cierto. próximo capítulo, ¿sí? No se pierdan el próximo programa. Que por cierto, aquí terminamos de hablar de la familia, ¿no? Exacto. Hoy terminamos de hablar de la familia. Exacto. Tema Así importante, fundamental. Es el centro de protección nuestra. Así es. Debe ser el centro de protección nuestra. Así es. Pastor que me ve, que me escucha, enseñe sobre la familia en su iglesia. Protejamos la familia. Es lo que tenemos que hacer. Es la última trinchera. Es la última trinchera. Exacto. Más que la iglesia, pastor. Más que la iglesia, incluso. Antes de la iglesia y el Estado existe la familia, recordemos. Lo Mire, primero que ahorita- el Señor creó no fue la iglesia, fue la familia. Ahorita en la pandemia, ¿qué predominó? Exacto. ¿La familia? La familia, altares familiares, la lectura bíblica en familia. O sea, la familia es la clave. La familia es la clave. Pilas. Próximo programa, un invitado internacional. Nadie. ¿Ah? Cabal, ¿Sí? está buena la promo. Internacional. No voy a decir el nombre, pero es un muy, muy buen amigo. Sí, sí, conocido. Es cierto, él no es de Guatemala, es de un país de Sudamérica, solo vamos a decir. Y es un hombre, un mentor nuestro, Así es. que Dios lo usa en gran forma. Así Lo es. apreciamos en gran manera a nuestro hermano, pero no vamos a decir el nombre. Sí, sí, Así sí. que no se pierda el próximo programa. Diálogo de Fe y Salvación. Tenemos un invitado muy especial. Se nos viene nueva temporada, hermano Eddie, de invitados. Así es. Así que Dios nos guíe. Y recuerde, queridos hermanos, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa acá en Diálogo de Fe y Salvación. Hasta la próxima. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.